Muy bien, este tiempo que estamos viviendo donde la política está bastante alborotada, la economía desenfrenada, los precios inalcanzables, donde parece que da miedo a veces ir a comprar y mejor a veces no comprar. Lo que pasa es que cuando ya no queda nada, no queda otra que ir a comprar. Pero bueno, y uno no sabe con qué se encuentra, pero este es un tiempo difícil, pero no imposible, y los creyentes tenemos que aprender a vivir los tiempos difíciles y saber que Dios nunca nos va a desamparar, nunca jamás nos va a desamparar. Y este es el mensaje de la palabra del Señor, sacado justamente de Salmo 37, de la palabra de Dios, donde David tenía un gran problema, que él observaba a sus contemporáneos y veía que aquellos que no temían a Dios, que hacían las cosas mal, que hacían cualquier cosa, les iba mejor que a él, que estaba tratando de buscar a Dios, de ordenar su vida, de tratar de hacer las cosas bien, y a él no le iba bien. Y entonces empezó a mirar alrededor y a compararse y a decir, pucha, y el pensamiento que a veces viene en muchos cristianos: ¿para qué tengo temor de Dios si no me cambia nada, me va peor? Entonces allí es donde nace este punto de vista y donde escribe este salmo, justamente mirando que la vida no se puede medir en instantes, sino que se tiene que medir en la trayectoria de la vida. Y esto es lo importante que el creyente tiene que aprender, que todos tenemos tiempos malos y que puede pasar por nuestra vida temporadas de escasez y de necesidad, pero la vida no se mide así. No podemos medir si Dios está con nosotros o no está con nosotros, porque tenemos o no tenemos, porque así no se mide la bendición de Dios. Entonces tampoco se mide para el lado positivo, que si nos va bien es porque Dios está con nosotros. Tampoco se mide así, porque puede ser que nos vaya bien, pero que Dios no esté con nosotros. Por ejemplo, a los narcotraficantes les va bien, pero Dios no está con ellos. A los ladrones por ahí tienen una noche que les va bien, una noche que se levantan, pueden robarse, llegar a robarse en una noche en 4 asaltos, 5 asaltos, 6 asaltos seguidos, y hay veces que hacen un rally delictivo, 11 asaltos de una noche entera. Les va bien, pero Dios no está con ellos. Entonces, cuando uno empieza a observar de esa manera la vida y pensar que lo que vale es que te vaya bien, es donde perdemos los valores y los principios. Y a veces Dios te hace esperar, y a nadie le gusta esperar, es cierto, pero Dios te hace esperar y te hace orar y te hace buscar su rostro y prepararte para cuando llegue la bendición. Cuando llegue la bendición, que tu corazón esté preparado, y no que en el momento que llega la bendición tú no sabes cómo administrar, cómo hacer. Por eso este salmo es tan importante. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 7 en primer lugar. Y dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí paramos. Este pasaje justamente nos enseña a no mirar alrededor. Y este es el gran problema, es la comparación, cuando uno se compara. Entonces tú no tienes que mirar alrededor, tienes que aprender a mirar a Dios y aprender a entender también que cada persona tiene sus tiempos. Cada persona tiene sus tiempos. Entonces la vida no es una competencia quién llega más rápido, sino que cada persona tiene su tiempo, y lo más importante en los cristianos es que perduremos en el tiempo, poder perdurar en el tiempo, que nuestra familia pueda perdurar en el tiempo. Entonces, cuando una persona hace las bases bien, las bases firmes de una edificación, es lo que más tiempo lleva y más inversión lleva. A veces uno no ve nada la inversión, y hay una tremenda inversión en hierro, en cemento, en emparejar el piso, en profundizar la tierra. Y cuanto más alto se quiere hacer el edificio, más profundas tienen que ser las bases. Y esas bases llevan una tremenda inversión en las bases. Y quizás
Hay edificios que yo he visto que se han hecho las bases y se ha hecho una tremenda infraestructura y uno ve las terribles columnas que están haciendo. Y luego paró el edificio y ahí quedó. Y uno no ve nada para arriba, pero quedó todo hecho para abajo. Entonces uno tiene que entender que lo importante en la vida es terminar bien. No es cómo empezamos ni cómo estamos en el momento, sino es cómo terminamos la vida. Entonces la vida se mide en el transcurso de años y uno tiene que tratar de medir la vida a través de los años. Y uno tiene que hacer en su vida lapsos de 10 años de su vida para ver y qué hay que hacer en esos lapsos de vida, ¿no? Hay momentos de la vida en que uno tiene entre los 10 y los 20 años, son tiempos en que la persona tiene que aprender. Entonces son los tiempos de aprendizaje. Entonces la persona tiene que estudiar bien. Ese es el concepto hasta los 20 años. Estudiar bien, ser un buen estudiante. Tal vez no tienes que ser el mejor estudiante, pero sí ser un buen estudiante. Un buen estudiante es una persona que aprende la teoría, pero aprende de la práctica, que aprende a adaptarse, que aprende a encontrar soluciones, que aprende a resolver problemas, que aprende conceptos matemáticos, conceptos de geografía, que aprende conceptos de geometría, conceptos de área, conceptos que luego te van a servir para la vida. Entonces, cuando uno tiene que hacer una pared, necesita sacar metros cuadrados. ¿Cómo se cobra una pared? ¿Cómo se cobra una base? ¿Cómo se cobra un hormigón? Metros cúbicos, metros cuadrados. ¿Cómo se cobra un techo? Todo tiene que ver con las matemáticas. Entonces, si eso no lo aprendiste en tu periodo de estudiante, después resulta que vas a trabajar y vas a decir, ¿cuánto sale el trabajo? Y deme lo que pueda o lo que sienta. Y es muy relativo lo que sienta, porque una persona miserable siente miserablemente, es decir, te va a pagar una miseria. Y después va a salir de esa casa, qué miserable. Pero vos tuviste la culpa porque vos no supiste sacar las matemáticas y sacar el valor de tu trabajo. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que aprender a descubrir el tiempo de aprendizaje. Luego tenés una etapa entre los 20 y los 30 en que la persona tiene que aprender a trabajar. Y entre los 20 y los 30 hay que aprender a trabajar. Entonces, no es importante trabajar en una terrible empresa, una gran empresa, porque en una gran empresa usted va a aprender procedimientos específicos. Es decir, que en una gran empresa usted no va a aprender a trabajar en todo lo que hace la empresa, sino en pequeñas partes de la empresa. Si te ponen en publicidad, lo único que vas a aprender en esa empresa es a hacer publicidad. Si te ponen a atender un teléfono, lo único que vas a aprender es a comunicarte con un teléfono. Es mejor trabajar en pequeñas empresas donde tenga un contacto directo con sus jefes, en donde uno aprende a tener una meta, una visión, una pasión, a armar una estructura de trabajo, aprende cómo se arma, cómo se buscan recursos, cómo se buscan, financiación, cómo se arma un programa de venta, cómo se levanta una empresa. Entonces eso es lo más importante. Luego estás en otra etapa, entre los 30 y los 40, donde tú tienes que definir para qué eres bueno en la vida. ¿Para qué sirves en la vida? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque allí ya tú tienes que ya definir tu vida, definir qué vas a hacer en la vida, a qué te vas a dedicar en la vida. Entonces, cuando tú estás allí en esa etapa, tienes que aprender a entender lo que a ti te gusta, saber lo que te apasiona, y ahí es donde tienes que ser bueno en lo que haces. Y allí tú ya estás definiendo hacia dónde vas a ir tu vida, para qué lugar la vas a dedicar, a la educación, a la enseñanza, la vas a dedicar a producir, la vas a dedicar a la tierra, la vas a dedicar a la ingeniería, la vas a dedicar a construir. ¿Para qué te vas a dedicar? Y ahí tú tienes que definirte ya. De los 30 a los 40 ya tienes que estar definiéndote. Y luego cuando ya pasas de los 40 a los 50, tú te tienes que armar estructuras de trabajo. Ya tienes que decidir allí si vas a ser empleado toda tu vida o vas a ser una persona independiente. Porque luego, cuando pasan los años, después es muy difícil lanzarse a tomar decisiones en la vida. Bueno, y así la etapa se va midiendo en lapsos de 10 años y tú vas mirando hacia adelante lo que tú quieres alcanzar. No mirar alrededor nos ayuda a no compararnos, a no compararnos. Tú no te puedes comparar con alguien que gana 10 veces más que tú. No te puedes comparar. Porque hay de repente personas que ganan 10 veces más que tú y su prosperidad o su avance va a ser mucho más acelerado que el tuyo.
porque su economía es totalmente distinta a la tuya. Tú no te puedes comparar con las personas que tienen más años que tú, porque cuanto más años tiene la persona, más experiencia tiene la persona. Y cuanto más experiencia tiene, la persona tiene experiencia acumulada y tiene recursos acumulados. Entonces no te puedes comparar con alguien que va mucho más adelantado que tú. Otra de las cosas que tenemos que hacer, no preocuparnos por la persona que le va bien. Si le va bien a otro, bendiga a la persona que le va bien. No tiene que preocuparse, porque allí surge el gran problema de la envidia. Las personas se vuelven envidiosas. Entonces, cuando una persona tiene envidia del pecador y un creyente llega a tener envidia del pecador, allí está su maldición, porque no está mirando a Dios, no está mirando lo que viene de Dios, sino que mira lo que el otro tiene y trabaja en función de alcanzar lo que el otro tiene. Cuando una persona no se esfuerza para vivir bajo ningún principio, hay gente que vive, no le importa el principio, no le importa engañar, no le importa robar, no le importa mentir. ¿Me entiende? Hay algunos que dicen, no, yo al seguro le saco las gomas, le saco todo, total, denuncio que me robaron, denuncio esto, y no tiene ningún principio. Y cree que eso es prosperidad. Eso no es prosperidad de Dios. Puede irte bien en lo económico a ti, pero no es prosperidad de Dios. Aquellos que venden y engañan y estafan, eso no es un principio divino, es un engaño. Nosotros, los creyentes, tenemos que vivir bajo principios divinos, vivir nuestra vida bajo principios divinos. Aunque el principio divino de decir la verdad, de ser honesto, de ser justo, son principios que tienen que ver con la economía. Y a veces te pueden perjudicar esos principios divinos, porque si tú quieres ser honesto, quieres ser justo, tienes que decir la verdad. Y a veces se te puede caer una venta por decir la verdad. Se puede la persona echar para atrás cuando tú dices la verdad. Pero es parte de los principios. Cuando una persona vive bajo principios, tiene que vivir por el camino honesto. Entonces, cuando a una persona no le importa lo que hace, no le importa lo que dice, no le importa cómo negocia, entonces esa persona tal vez pueda prosperar aparentemente más rápido, pero luego va a producir consecuencias sus malas acciones, que eso es lo que tiene que darse cuenta, que esas consecuencias son nefastas para el futuro. Uno se pregunta, ¿por qué las cosas a nosotros no nos llegan tan fáciles? Y a veces uno se compara, y es cierto que hay otras personas que les va mucho más rápido la vida y que avanzan muchísimo más rápido. ¿Y por qué a los creyentes Dios los hace esperar? Y aquí va la segunda parte. Mantener los principios bíblicos o los preceptos bíblicos como principios de vida. ¿Por qué Dios te hace esperar? ¿Por qué a los creyentes tener la casa les lleva tanto tiempo? ¿Por qué a los creyentes tener un buen trabajo les lleva tanto tiempo? ¿Por qué al creyente alcanzar un auto que funcione bien les lleva tanto tiempo? Bueno, porque es parte de estos principios que uno tiene que aprender en la vida. El principio de valorización. Dice la Biblia, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Entonces Dios nos manda un principio que es que tenemos que hacer el bien. Nosotros tenemos que aprender a hacer el bien, pase lo que pase. En cualquier situación de vida tenemos que hacer el bien. Y esto es importante tomarlo como un principio de vida dentro de nuestra alma allí. Lo que estábamos leyendo en el capítulo 37. Mire lo que dice así. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios demanda de los hijos de Dios el hecho de hacer el bien y de tener la esperanza de que Dios va a bendecir tu casa, va a darte tierra, va a darte tu lugar, va a darte tu espacio físico que tú quieres, que tú necesitas para vivir, que tú le estás reclamando al Señor. Y luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un texto muy usado por los creyentes y es importante entenderlo o desmenuzarlo para comprenderlo. Dios demanda de los hijos de Dios que se tienen que deleitar en Dios, deleitar en el tiempo de espera. ¿Por qué a Dios se le ocurrió que los niños nacieran después de 9 meses de espera?
¿Por qué no es instantánea el nacimiento? Sería fabuloso para las mujeres que fuera instantáneo. Bueno, pero Dios te hace esperar. Y en esa espera, a veces la persona tiene que esperar. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que se arme una relación tan profunda y tan especial de entre la madre y el hijo, para que se pueda crear un amor que perdure toda la vida. Entonces esa espera, ese sentimiento, ese dolor, ese sentir el crecimiento, sentir el movimiento, todo eso crea un amor que no se puede reemplazar ni se puede comparar con nada, el amor que una madre tiene por sus hijos. Por lo cual el padre no está relacionado en eso, y el padre a veces no tiene esos sentimientos tan profundos, no tiene esos sentimientos tan fuertes, ese lazo tan ligado a los hijos como lo tiene la madre. Por eso es tiempo de espera. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Todo lo que Dios te hace esperar, a la vez te liga a eso que estás y te hace valorizarlo con mucha más profundidad. Entonces, cuando Dios te hace esperar por algo, es para que tú te valorices, para que tú también interiormente te mentalices, ¿me entiendes? Para que tú en tu corazón estés preparado emocionalmente. Hay madres que dicen, no estoy preparado para ser madre. Tuviste 9 meses de preparación. 9 meses de preparación. Pero a veces la ansiedad de tratar de vivir o de acelerar el tiempo hace que tú no te prepares en esos 9 meses de preparación. Pero toda acción que Dios nos hace o tenemos que pedir, Dios siempre nos hace esperar. Parece que Él se deleitara en hacernos esperar, ¿no? Y Dios, cuando nos mira del cielo, es como que Él tiene todo el tiempo del mundo, pero a veces nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero Dios, sin embargo, Él nos hace esperar. Y cuando yo miro un personaje bíblico, Abraham tuvo que esperar 15 años para que Dios le respondiera a la oración de querer tener un hijo. 15 años de espera, 15 años. Pero lo curioso del texto bíblico es que Dios le promete a Abraham que iba a tener multitudes de hijos. Era la promesa bíblica. Y sin embargo, Dios le dio un hijo de la promesa y otro hijo que vino de la equivocación. Y luego vinieron más hijos, pero la promesa era de ese hijo. Pero lo curioso es que tanto la esposa de Abraham, como la esposa de Isaac, como la esposa de Jacob, las 3 eran estériles. Eso es lo curioso. Y sin embargo estaban parados en una promesa de multiplicación y de bendición. Y las 3 mujeres fueron estériles. Entonces los 3 tuvieron que orar para que Dios sanara a sus mujeres. Y tuvieron que rogar que Dios hiciera un milagro para poder ver a través de ella la descendencia que Dios les quería dar. Entonces Dios los hizo esperar. Quizás el que más esperó de todos fue Abraham. Porque Isaac ya es como que él tenía la experiencia de su madre y él solamente oró y rogó a Dios y Dios le dio un hijo enseguida. Al año siguiente ya estaba viendo la bendición llegar a su casa, pero Abraham sí que tuvo que esperar. ¿Me entiendes? En cambio, Jacob le tocó lucharla solo y le tocó luchar contra la vida, contra su suegro, contra el engaño, y le tocó a la mujer estéril, y sin embargo tuvo toda una terrible competencia, ya que él tuvo 4 mujeres, y dentro de esas 4 mujeres, la que él amaba en realidad, por la que él había trabajado, es la que salió, la que era estéril. Ella tuvo que luchar para poder tener un hijo hasta que Dios le concedió el privilegio de tener un hijo y ahí se sintió reivindicada por Dios. Pero fíjese que todos tuvieron que esperar. Cuando miramos allí encontramos otro ejemplo que es la tierra prometida, que tuvieron que esperar 40 años para poder alcanzar la tierra prometida. En realidad esperaron 400 años y luego por la equivocación o por el arrebato, por el miedo de no animarse a hacerlo, Dios lo hizo esperar otros 40 años dando vuelta hasta lograr entrar allí. ¿Qué tenían que aprender en ese proceso de 40 años? Sacar los miedos, sacar el temor, ser valientes, sacar la esclavitud de su cabeza.
ser personas que creyeran en la palabra de Dios, que creyeran que Dios los defendía, que Dios peleaba sus batallas. Y toda esa vuelta del desierto les fue dando pequeñas batallas y pequeñas experiencias, donde ellos fueron aprendiendo a dejar de tener mentalidad de esclavo y tener mentalidad de guerrero, mentalidad de luchadores, personas que alcanzaban las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que ellos se hubiesen decidido y en la primera batalla hubiesen conquistado la tierra prometida. Pero adentro no estaban capacitados para defenderla. Adentro no estaban capacitados para administrarla. Adentro de su alma, de su mente, no estaban capacitados para luchar contra el enemigo, contra el engaño del enemigo, contra los espíritus de las tinieblas que habitaban en esas tierras. Adentro no estaban capacitados porque todavía seguían siendo personas totalmente temerosas adentro. Entonces, ese proceso de espera los hizo cambiar su mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, cuando Dios te hace esperar, Dios quiere que tú aprendas en el proceso de espera. En ese proceso de espera dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer en el proceso? Deleitarte en Dios, gozarte en el Señor, alegrarte en el Señor y esperar. ¿Cuándo Dios te va a bendecir? Cuando Dios quiera. Amén. Entonces, hay personas que tratan de meter cierta teología que lo declara, que hace pacto y ciertas teologías que no son ni bíblicas, las teologías que están metiendo. Hermano querido, Dios te va a bendecir cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere, en el momento que Dios quiere, ahí te va a bendecir. Casi siempre cuando Dios quiere es cuando tú estás quebrado. Ahí Dios quiere. Moisés quería él libertar al pueblo con su fuerza y con su capacidad, y no servía para nada eso, por lo cual fracasó Moisés. Y tuvo que ir a parar al desierto, y en el desierto, después de 40 años de morir a su carne, a su capacidad humana, entonces recién Dios quería, porque veía que ya su corazón aprendió a humillarse y aprendió a depender de Dios, y Dios lo estaba enseñando cómo iba a ser el futuro dentro de esos 40 años. Y así, cuando Dios le dijo, bueno, ahora es el momento de levantarse, Moisés no quería, porque decía, Señor, manda otro. Yo ya soy viejo, ya no puedo. ¿Me entiendes? Y allí Dios lo tuvo que tratar fuertemente para que se diera cuenta que él era el indicado para esta función y que tenía que animarse, porque ahora ya no era con su fuerza, sino que eran las fuerzas del Señor. Entonces, allí donde Dios te hace esperar. David también fue otro que tuvo que esperar. David tuvo que esperar también porque Dios lo ungió como rey, pero no fue instantáneamente que tuvo el control del reino, sino que tuvo que esperar 12 años más hasta que logró llegar al momento en que Saúl había apartado su corazón totalmente de Dios, y de ahí Dios lo levanta. Y luego tuvo que esperar otros 5 años más hasta que consolidó el reino. Entonces no fueron instantáneas las cosas. Todo fue una lucha, una batalla, un aprendizaje, una espera. Así es la obra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. ¿Cuántos quieren prosperar en el Señor? Bueno, prosperar en el Señor significa vivir y sufrir estos principios para que Dios bendiga tu casa y bendiga tu hogar. Alabado sea el Señor. En la espera se te va el arrebato emocional. El arrebato emocional, ¿no? ¿Cuál es ese arrebato emocional? A veces uno quiere tener algo ya. Y a veces por el entusiasmo, por la envidia, a veces es el arrebato emocional porque lo querés tener simplemente por tenerlo, pero no sabes para qué lo vas a tener, para qué lo necesitas tener. Entonces Dios dice, Dios concederá las peticiones de tu corazón. Y hay gente que cree que Dios te va a conceder los caprichos de tu corazón. Y ahí está totalmente equivocado. Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Pero esas peticiones son las que son necesarias, las necesidades. Y hay una gran diferencia entre el capricho y la necesidad. Hay gente que quiere que Dios le va a conceder todos los caprichos y piensa que Dios es un hermoso cósmico que está en el cielo con un delantal en el brazo diciendo, ¿qué quiere mi hijita? ¿Qué quiere que le traiga? Y Dios no es eso.
Dios es el Señor de los cielos y la tierra, en el cual nosotros como sus hijos somos sus siervos y le rogamos a ese Señor que si a Él le place bendecirnos y si está en su voluntad bendecirnos, que bendiga nuestro hogar. Así es Dios. Entonces, hay gente que se imagina a Dios como que está a su servicio. Entonces, Dios no está a tu servicio. Y yo tengo que entender que eso es tener a Dios en el corazón y servir a Dios con toda mi alma, que yo estoy al servicio de Dios. No es al revés la cosa. Entonces, cuando la gente tiene una mala imagen de esto, porque le han pintado, le han enseñado otra cosa diferente, entonces está acostumbrada a decretar, reclamar, exigir. Es como que venga tu hija y te diga, yo te exijo que me des ahora la comida. ¿Sabes dónde la va a mandar a tu hija con esa actitud? O a tu hijo con esa actitud. Entonces, nada de exigir a Dios. ¿Quién se te ha creído que eres tu cabeza de exigirle a Dios? Entonces, tú y yo tenemos que rogarle a Dios que Él bendiga nuestra casa. Por eso la Biblia habla de gente arrogante, contumaz, gente atrevidos. La Biblia habla de eso en el libro de Judas. De gente que no tienen temor de las potestades superiores y creen que se mueven de esa manera, pero quien les habla no le ha enseñado jamás de esa manera de vivir. La manera de vivir es conforme a la Biblia, por eso son estos principios de esperar. Mientras esperás, se decanta la verdadera necesidad de las emociones. Y allí vas a decantar y va a entender qué es lo que realmente tú necesitas, qué es lo que necesitas. Mientras esperás se va decantando eso. Entonces ese decantamiento es como que te hace morir. Decir, bueno Señor, si tú quieres, por favor que sea antes que me muera. Y ya con esa oración ya va viendo que tu alma se va quebrando. Por lo menos que llegue a verlo, aunque sea. Moisés luchó tanto por alcanzar la tierra prometida, tanto luchó, hermano querido. Y Dios sabe lo único que le permitió, verla de lejos. Verla de lejos. Se pudo subir al monte y verla. No le permitió ni siquiera pisarla. Entonces, a veces somos canales de bendición. A veces solo abrimos puertas. ¿Me entiendes? Pero si Moisés no hubiese luchado tanto, no hubieran llegado ellos a ese lugar. Pero Dios le permitió al menos verla. Entonces, a veces Dios te hace esperar al menos que te permita verla. Si te permite tocarla, si te permite comer de ahí, bueno, gloria a Dios, agradece al Señor con toda tu alma, porque te tuvo misericordia. Pero Dios obra de esa manera. ¿Qué más sucede mientras esperamos? Aprendemos a administrar mejor. Cuando las cosas cuestan dinero y tiempo, más esperamos, más valorizamos las cosas. Entonces uno aprende a administrar mejor. En este tiempo se está hablando de que hay muchos nuevos ricos, pero no son ricos de emprendimiento, sino son ricos de heredar riquezas. Ricos porque han heredado riqueza de sus padres. Vamos a ver cuánto le duran las riquezas. Porque hay gente que no sabe tener. Y uno tiene que aprender 3 cosas: tener, mantener y hacer crecer. 3 cosas que hay que aprender: tener, mantener y hacer crecer. Entonces, la gente que no sabe tener, todo lo que toca rompe, destruye, porque no sabe tener. Entonces, si no sabe tener, menos va a saber mantener. Entonces, si uno le deja a alguien algo que no sabe lo que es tener, luchar para tener, entonces cuando le toca mantener, se le destruye. Y esto pasa en muchos hogares que tienen la casa que heredaron de los padres. Y resulta que están esperando, ellos viven en la casa y están esperando que los demás hermanos que no viven en la casa les vengan a ayudar a hacer la vereda. Epa, amigos, pero si vos vivís en la casa, vos disfrutás la casa, al menos pagá los impuestos de la casa, mantener la casa, lo mínimo que tenés que hacer. Si no, andate a alquilar, alquilamos la casa y con las ganancias arreglamos todo. ¿Por qué? Porque no saben lo que es tener
Y el que no sabe tener tampoco sabe mantener. Ese es el gran problema, no sabe mantener. Entonces la persona que no sabe mantener, no sostiene mantener, al menos que no se te secó ninguna planta. ¿Me entendés? Por lo menos está verde, sigue verde. Mantener es que por lo menos el auto sigue funcionando, no se te cayó las ruedas, no se te cayó las chapas, no se te rompieron los vidrios, al menos funciona. Mantener. Pero luego tenés que aprender a avanzar. La tercera parte que tenés que aprender es a saber avanzar. ¿Cómo hacemos para avanzar? Esto es sumamente importante, aprender a avanzar, hermano. Porque si uno no aprende a avanzar, lo que tenés se te va consumiendo y por el mismo tiempo se va rompiendo. Las cosas se gastan por el tiempo, absolutamente. Así que las cosas no las podés mantener eternamente. Pero si no lográs aprender a avanzar, entonces tú no vas a lograr tener las fuerzas de avanzar. Entonces esto sucede en toda administración, hermano querido. Hay personas que luchan por tener algo, luchan por una visión, luchan por crear un espacio, pero si no viene alguien atrás que logre mantener y hacer crecer, así como avanzó, así va a ir retrocediendo con el tiempo hasta desaparecer. Por eso Dios nos quiere enseñar a esperar. Y en esa espera, Dios quiere que aprendamos a enseñar aún a nuestros hijos. La visión de Dios para toda familia la visión no termina en ti. La visión siempre incluye a tus hijos. Incluye a tus hijos. Entonces, cuando Dios bendice tu hogar, va a bendecir tu hogar para que la bendición alcance a tus hijos. Siempre es así. Porque Dios pensó en la familia. Y Dios ama a la familia. Y Dios ama que esa bendición llegue a la familia, que llegue a los hijos. Por lo cual, cuando Dios bendice una familia, Él ama la relación, la interrelación entre padres e hijos. Y si lograra la relación entre padres, hijos y nietos, es decir, la relación en 3 generaciones, es la relación que bendice los hogares, hermano querido. Cuando una familia logra unir 3 generaciones, esas 3 generaciones bendicen los hogares. Los hogares son bendecidos. Antiguamente no existía la jubilación. La jubilación fue un invento del gobierno para quedarse con un fondo de capital de las personas. En realidad fue así. ¿Por qué? Porque las personas ahorraban toda su vida para jubilarse a los 60, 70 años y las personas tenían una calidad de vida donde se vivía hasta los 70 y lo más fuerte a los 75. Así que se calculaba que solamente 5 años se iba a pagar la jubilación. El gran problema es que la ciencia aumentó y le dio a las personas un mayor estándar de vida, por lo cual hoy se vive más tiempo. Se ha logrado vivir hasta los 85 años como promedio de vida. Entonces, por eso es que las cajas jubilatorias están en quiebra. Pero antiguamente, ¿cómo se hacía? Bueno, se hacía simplemente de esta manera. Los padres luchaban por tener su casa y cuando lograban tener su casa, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y vivían junto a sus hijos allí en su casa, y luego, cuando sus hijos crecían y se casaban, los padres ayudaban a sus hijos a tener su casa. Les apoyaban, les ayudaban a comprar, les ayudaban a construir. Y ya cuando los hijos la casa estaba bien y los padres ya estaban más viejitos y que ya no podían vivir solos, se iban a vivir a la casa de los hijos y los hijos cuidaban de los padres. Y esa casa paterna se alquilaba. Entonces los hijos cuidaban a sus padres y lograban tener un ingreso extra a través de lo que se generaba de la casa paterna. ¿Me entiendes? Cuando los padres morían, los hijos ya se quedaban en un nivel de prosperidad de 2 casas. Y entonces ellos ayudaban a sus hijos a hacer sus casas y así era la jubilación. Esa era la jubilación. Entonces cuando uno entiende ese principio de trabajo y ese principio de ahorro y ese principio de conducta, se da cuenta que con ese principio de conducta todas las familias pueden prosperar, todas. Absolutamente todas pueden prosperar. Pero hay que unir las generaciones. Cuando uno aprende a unir las generaciones, aprendemos a trabajar en familia y a trabajar en equipo. Y ese es el secreto. Por eso la Biblia tiene conceptos como dice, una noche le enseña a la otra noche sabiduría.
Entonces, cuando Dios habla de esto, de la enseñanza de una generación a la siguiente generación, la sabiduría para vivir. Y esa sabiduría se transmite a través de padres a hijos. Entonces, lo importante es eso. Por eso el diablo, si hay algo que quiere para traer la miseria y la pobreza, es romper la relación entre las generaciones. El diablo, cuando logra romper la relación entre padres e hijos y entre los abuelos, entonces rompe la relación en las generaciones. Y al romper la relación en las generaciones, entonces la sabiduría, todo el que empieza tiene que volver a empezar. Abraham luchó para ser prosperado, fue bendecido, fue prosperado. Isaac quedó bajo el amparo de su padre, por lo cual Isaac fue bendecido. Desde que llegó la vida, él estaba bendecido. Pero su hijo Jacob se rebeló, salió peleado con su familia y se tuvo que ir solo a buscar la bendición. Y luchó 21 años solo. Fue abusado económicamente, ¿me entiende? Trabajó gratis para otra persona, hasta que Dios en su misericordia, porque él estaba bajo la promesa del Señor, Dios bendijo sus manos. Pero mientras tanto él estuvo 14 años trabajando y no tenía ni un peso. ¿Por qué? Porque no salió bajo la bendición. Él salió rebelde de su casa, se salió escapándose de su casa. Ese es el gran problema. Entonces, cuando una persona aprende estos secretos espirituales, uno aprende a vivir bajo la bendición. Y cuando vivimos bajo la bendición, vivimos así, entender lo que dice el siguiente texto. Dice que no he visto, dice, aquí dice, versículo, joven fui, versículo 25, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando miramos esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que los justos nunca van a estar desamparados, ni sus descendientes van a estar mendigando pan? Mire, cuando la bendición llega a tu casa y tú le enseñas a tus hijos a administrar, a cuidar, a mantener y a prosperar, tus hijos van a prosperar y van a prosperar más que tú. Porque tus hijos van a avanzar en tu plataforma. Y yo te explico fácilmente. Mi papá vendía en una bicicleta. Y él iba por todos lados vendiendo en una bicicleta con un bulto de ropa atrás en el portaequipaje. Toda su vida anduvo en bicicleta. Murió en bicicleta. Mi madre compró su auto, ¿me entiende? Sin saber manejar tenía auto y aprendió a manejar chocando el auto. Pero así aprendió. Nosotros ya nacimos ya con la mentalidad de que había que tener un auto, ¿me entiende? Ya la mentalidad era esa. Por lo cual las generaciones siguientes nacen en tu plataforma. Así que todo lo que tú luches en la vida es la base de la generación siguiente. Entonces cuando tú más luchas y más te esfuerzas, bueno, pues mejor base van a tener la generación siguiente. Entonces, este es el secreto. Cuando uno aprende ese secreto, aprende a luchar, pero aprende a reconocer lo que los padres hicieron, aprende a reconocer la generación siguiente, a bendecir a la generación siguiente. Entonces, este es el hermoso secreto. Por eso dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Alabado sea el Señor. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Y esto es para esta época, hermano. No serán avergonzados en el mal tiempo, ni en los días de hambre serán saciados. Así que este tiempo hay una hermosa promesa acá para reclamar. Dios dice que nunca seremos avergonzados en los días de necesidad. Y en los días de hambre, los hijos de Dios van a ser saciados. Amén. Que esto sea y se cumpla en medio nuestro. Dice el versículo 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquellos que tratan de que les vaya bien con el bien de los demás. Pide prestado y no devuelve. Mas el justo tiene misericordia y da. Este es el secreto, aprender a dar. Los hijos de Dios tenemos que aprender a ser generosos, a aprender a dar, a aprender a ser misericordiosos, porque este es un hermoso secreto de bendición. Cuando tú das, ves la necesidad y das. Cuando ayudas a los demás, abre la ventana de los cielos. El que le da al pobre, a Jehová presta,
dice la Biblia. Y Dios le devolverá el bien que haya hecho. Entonces tú inviertes en el reino espiritual al dar a las personas, al dar alimento, al ayudar a la gente que necesita. Invierte en el reino espiritual y abres una ventana de bendición para tu vida y para tu familia. Dice, por Jehová, versículo 23, son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dos cosas que tiene que hacer Dios con tus pasos. Primero ordenarlos y luego aprobarlos. Amén. Es decir que todos tenemos que rendir cuenta, hermano. Él necesita ordenar mis pasos y luego aprobar mis pasos. Es decir que si yo estoy caminando en camino incorrecto, la aprobación desaprobado. Si estoy caminando en el camino correcto, aprobado. Entonces Dios necesita ordenar y aprobar los pasos del hombre. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Así que cuando uno quiere prosperar en Dios, la prosperidad en Dios tiene que ser así. Dios te va a enseñar los pasos que tienes que andar y te va a aprobar tus pasos. Es decir, que tus pasos tienen que ir justamente porque Dios necesita aprobarlo. Alabado sea el Señor. Dice así, en todo tiempo, versículo 26, tiene misericordia. Dice, y presta, y su descendencia será para bendición. Otro pasaje fuertísimo. Los creyentes, los hijos de Dios, en todo tiempo tienen misericordia y presta. Tienen que ser generosos. Y luego dice que esto es maravilloso. Tu descendencia será para bendición de los demás. Cuando tú le enseñas a tus hijos y tus hijos aprenden el bien, aprenden a ser misericordiosos, aprenden a ayudar. Aprenden a ver el dolor ajeno, a tener un corazón generoso. De lo poco o de lo mucho que tengan, aprenden a dar. Tus hijos van a ser de bendición. Hay muchas familias o personas que los hijos son una maldición para la sociedad. Porque es un malandra, porque anda robando a todo el mundo. Una maldición porque es un inútil, no sabe hacer nada. La semana pasada hablamos de cómo convertirse de inútil a útil. Así que si no lo escuchó, escúchelo. Entonces, a veces los hijos son inútiles en la vida. Entonces, tus hijos tienen que ser bendición. Donde tu hijo va, tiene que ser de bendición. Tu descendencia tiene que ser de bendición. De bendición porque sabe hacer las cosas. De bendición porque sabe administrar. De bendición porque es una persona limpia, una persona ordenada, una persona activa. Una persona que no está todo el día en un sillón, todo el día durmiendo, todo el día sin hacer nada. Entonces, eso es maldición. Entonces nosotros creamos hijos para la bendición, no para la maldición. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos tienen hijos que dicen ay, ay, ay? No levante la mano, por favor. Pero hay hijos que tienen que ser de bendición, hermano. Los hijos tienen que ser de bendición. Y eso es lo que tenemos que entender. Si tu hijo es de bendición, tiene tu mismo espíritu, ¿me entiendes? Aprende a amar, a ministrar, aprende a ser generoso, a tu hijo le va a ir bien, hermano. A tu hijo le va a ir bien porque tu hijo va a ser de bendición para la sociedad donde estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Acuérdense, tenemos que aprender a tener, mantener y saber hacer. Haz que tus hijos vivan bajo principios y que sean de bendición para tu familia y para la sociedad. Jacob tenía un ritmo de familia, hermano. Cuando volvió Jacob de regreso a su casa, Esaú lo fue al encontrar. Jacob tenía mucho miedo porque él le había robado a Jacob la bendición a Esaú. Entonces Jacob tenía miedo porque dice, ahora van a venir mi hermano y me va a matar. Y Esaú no estaba ni ahí. A Esaú se le había olvidado todo eso. Pero él vino y se encontró con Jacob y toda su familia y todos sus hijos y lo quiso llevar a su ritmo, que venga a la casa del padre. Y el tema era que si Jacob iba al ritmo de Esaú, los hijos se iban a cansar, los animales se le iban a morir. Tal vez iba a llegar, pero iba a llegar solo, sin la familia. Y acá el tema no es llegar solo sin la familia. Por eso hay gente que se pone en un punto tan puntual que hay que llegar a tiempo a la iglesia. Hay que llegar, hermano. Para mí es valioso llegar. Aunque sé que llegar a tiempo es bueno, pero a veces hay gente que llega a tiempo y viene discutiendo de la esquina hasta que llegó a la puerta de la iglesia. ¿De qué te sirve llegar así a la casa del Señor? Lo importante es llegar.
¿Me entiende? Y no con esto le doy permiso para que llegue más tarde de lo que está llegando. Así que si llega tarde, llegue la hora que está llegando. Pero lo importante es que llegue a la casa del Señor. Entonces, entender que cada persona tiene su tiempo. Cada cual tiene un tiempo para avanzar, un tiempo para prosperar, un tiempo para asimilar. Entonces, usted no puede vivir al ritmo de los demás. No puede vivir. Usted tiene que conocer su tiempo, conocer su gente, conocer su fuerza, conocer su capacidad, conocer la capacidad de su familia, la capacidad de sus hijos. Y no vivan al ritmo de los demás, viva en su ritmo, en su tiempo, en su organización. Esto es sabiduría. Jacob le tuvo que pedir a su hermano, ve tú más adelante, yo sigo tus pasos, yo voy más lento, pero voy al camino correcto, voy a llegar hasta allá. Dame mi tiempo. ¿Comprende esta sabiduría? Jacob logró alcanzar esta sabiduría, dejó de ser una persona arrebatada y aprendió a entender los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, necesitamos aprender a conocer nuestros tiempos, porque esos son los tiempos que le van a nuestra familia, los tiempos de asimilación, los tiempos de administración, los tiempos de saber organizarnos, de trabajar en equipo. No es que usted llegue solo y llegó solo como padre, empujando a todo el mundo y capaz que todos llegaron. Sí, a los empujones llegaron. Sino que lleguen felices de que han alcanzado la bendición del Señor. Amén. Esto es sumamente importante porque llega tu familia y llega la generación siguiente a alcanzar esa maravillosa bendición que tiene el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Versículos 25 y 26 dice así, mire, ya este es lo último. Dice así, bueno, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tus hijos tienen que aprender de tus propios errores, de tu experiencia y de tu plataforma de conocimiento. Entonces, cuando tus hijos aprenden de ti, entonces tus hijos van a aprender de eso y van a sacar experiencia para su propia vida. Y esa experiencia los va a enriquecer y va a hacer que la generación siguiente sea mejor que la nuestra. Amén. ¿Le gusta que sea así? ¿Le da envidia que le vaya mejor a ellos que a nosotros? Cuando usted aprende a amar a sus hijos, va a entender que usted va a ser más feliz cuando lo ve que le va bien a ellos. No tenga envidia, porque usted tiene que entender que usted no tuvo lo que ellos van a tener. Usted luchó, pero hizo las plataformas para que ellos lo tengan. Entonces eso es lo que te va a hacer grande a ti, que tú hiciste las plataformas, conquistaste el lugar, compraste la tierra, pusiste las bases. Y quizás ellos sigan construyendo para arriba, pero tú hiciste las bases importantes para que eso se logre. Entonces hay gente que le toca pagar ese precio. Y si tú eres de esa persona que está pagando el precio, lucha y paga el precio que tengas que pagar, pero coloca las bases de tu familia y tu familia va a seguir el camino. Tu familia va a ser bendecida, tu familia va a ser prosperada. Quizás tú te toque verlo de lejos como a Moisés, pero al menos los trajiste a la tierra prometida. Amén. Entonces, cuando uno mira así, entonces Dios va a traer bendición a tu casa, hermano querido. Conclusión, no te impacientes cuando veas a los impíos prosperar. Ya te va a tocar a ti. Segundo, Dios tiene un tiempo y un aprendizaje para sus hijos. Siempre los hijos de Dios, dice, todo hay que esperar. Cuando son los hijos de Dios, todo hay que esperar. Entonces, todo lo que le pidas al Señor, Dios te va a contestar así, esa palabra, espera, espera. Pero en ese tiempo, deleítate en el Señor, gózate en el Señor. Declara por fe, vive por fe la vida, camina por fe, habla por fe, aprende a gestar las cosas a través de la fe, porque ese es el proceso de la espera. En ese proceso de la espera tú te gozas, te deleitas, le agradeces al Señor, vives, sueñas el futuro sin haberlo vivido todavía, pero lo sueñas y te deleitas en el futuro. Ese es el aprendizaje hermoso de la fe. Debemos ir creciendo en fe y en conquista y aprender que todo hay que conquistarlo. Amén. Porque cuando tú lo conquistas y luego las cosas se caen, tienes la fuerza dentro para levantarlas nuevamente, porque tienes la capacidad de haberlo gestado en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje de esta mañana, hermano. Espero que lo reciba, que le sirva, que lo aplique,
que tu familia sea bendecida, que el futuro de tus hijos sea bendecido y que la generación siguiente le vaya mejor que a la que nosotros estamos viviendo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar por la familia. Vamos a orar por la economía. Alabado sea el Señor. Si tenés a tus hijos cerca, poné la mano encima allí. Si los tenés cerquita. Gloria a Dios. Qué lindo unir las generaciones, hermano. Unir las generaciones. La prosperidad sin Dios lo único que trae es vanidad. Si tu hijo es prosperado pero no está en los caminos de Dios, lo único que va a producir es vanidad en su alma, nada más que vanidad. Se va a creer la gran cosa y así va a caer. Entonces, lo más importante es enseñarle a tus hijos a tener temor de Dios. Porque si ellos tienen temor de Dios, la prosperidad no les va a cambiar la cabeza. Los va a volver generosos. Pero si están lejos de Dios y les va bien, lo peor que le puede pasar a nuestros hijos es estar lejos de Dios y que les vaya bien. Porque ahí van a ser vanidosos y arrogantes. Y van a creer que por sus fuerzas les va bien. Y no se dan cuenta que les va bien porque tú estás orando por ellos. Pero como ellos no oran, no lo saben. Entender que lo más importante es que tu hijo tenga temor de Dios. Si tiene temor de Dios, le va a ir bien. Le va a ir bien y Dios quiere que le vaya bien. Oramos al Señor. Levante sus manos así. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Que tu palabra dé frutos para la gloria de Dios. Señor, ayuda a tus hijos que están luchando hace tiempo. Abre las puertas de bendición. Ábreles el camino, Señor. Muéstrales el camino que hay que caminar. Señor, que esta forma de vivir nos enseñe a administrar, nos dé principios de vida, nos enseñe a crear, nos enseñe a generar recursos, nos enseñe, oh Dios, a crear programas de trabajo, nos enseñe a armar proyectos, Dios. Bendice a la iglesia, bendice a la familia. Trae sueños nuevos, trae visiones nuevas, Padre, sobre tus hijos. Que tu presencia traiga el gozo, la alegría en la casa de tus hijos y que tu bendición no cambie el corazón de tus hijos, sino que sean humildes de corazón, sencillos y generosos para la sociedad. Señor, bendice la familia y guárdanos para que la envidia no nos toque, para que la arrogancia no nos toque y para que la generosidad sea parte de nuestra forma de vivir. Señor, proyecta los principios bíblicos, déjalos grabados en el corazón de nuestros hijos. Coloca un corazón generoso, dadivoso y un corazón temeroso de Dios. Y gracias por el tiempo que nos haces esperar cada cosa, porque más las valorizamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre, amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia, que bendiga a tus hijos y que prospere tus caminos. Amén.